ordinaria del día de hoy. Se trata de 12 víctimas de secuestros calificados en algunos casos, recalificados a premios ilegítimos en otras, sustanciados en el episodio Tejas Verde, seguido por la ministra instructora, señora Marianela Cifuentes, que para efectos de dictar sentencia en cada una de las causas separó por distintas letras cada una de las víctimas. Pero en definitiva se trata de personas que fueron detenidas o bien hay dos casos acá donde se presentaron voluntariamente. Posteriormente se produjo la detención de aquellas, fueron trasladadas a distintos lugares de detención, como la cárcel de San Antonio o bien el campo de prisioneros de Tejas Verdes, en un caso a Londres 38, y eran enviados en forma esporádica a el campo o a la Escuela de Ingeniería de Tejas Verdes, específicamente el subcasino, la Secretaría de Estudios y el casino, el lugar donde se realizaban distintas torturas consistentes en aplicación de electricidad, golpes, los encerraban en cámaras frigoríficas, quemaduras. Hay una de las víctimas también que es una menor de edad, una mujer, que además fue víctima de abusos sexuales y violaciones sexuales, violaciones reiteradas. En todos estos casos, su señoría, en primera instancia, por la ministra visitadora referida anteriormente, se dictó sentencia condenatoria en contra de los acusados, señor Raúl Quintana Salazar, señor Ramón Carriel Espinosa, señor Ricardo Soto Jerez y señor Vittorio Orvieto Tipinski, en calidad de autores del 19 número 3 del delito de secuestro agravado de cada una de las víctimas que dan cuenta estas 12 causas. Para así decidirlo, su señoría, y para efectos de relación, voy a hacerme cargo primero de las declaraciones de indagatoria de los acusados, posteriormente a los antecedentes de cargo, los fundamentos de la sentencia y posteriormente los recursos de las causas. En cuanto a las declaraciones de indagatoria, su señoría, se contó con aquella del acusado Quintana Salazar. Indicó que en la época de los hechos tenía grado de subteniente de reserva del Ejército de Chile, que era oficial de guardia específicamente de los cuarteles 1 y 2 de Tejas Verdes, llamado Parque de Materiales y habilitado como campamento de detenidos políticos. Indica que su función como oficial de guardia se realizaba por turnos de 24 horas, que eran rotativos, y se alternaba entre ellos con el suboficial Ramón Carriel, y que su función era impedir la fuga de detenidos, recibir y distribuir alimentos y el abastecimiento de agua potable. Señala que no perteneció a la sección 2 de inteligencia, que nunca interrogó detenidos, pero que sí era consciente de que en el lugar se practicaban detenciones y torturas, que ellos recibían a los detenidos luego de que habían sufrido dichos vejámenes, los que llegaban en muy mal estado, y se los instalaba o se los dejaba en la carpa de primeros auxilios instalada en el campamento de prisioneros. Muchos de aquellos detenidos comentaban de que habían sido apretados, y en cuanto a los otros de los acusados que están siendo sentenciados, que fueron sentenciados en esta causa, respecto de uno específicamente de Soto Jerez, señala que él realizaba menciones o labores operativas y hacía ronda de guardia. Posteriormente está la declaración de don Ramón Luis Carriel Espinosa, suboficial, encargado de guarda almacén, material técnico y equipo, específicamente en el cuartel 2. Señala que si bien sabía que habían detenidos a los cuales se les torturaba, señala no haber participado en ninguna de las detenciones. Respecto de los otros acusados, dice haber tenido conocimiento de que Orvieto, que era un médico, había concurrido en ocasiones al campo para ver cómo estaban los detenidos. Respecto de Quintana, indicó que con aquel se turnaba para efectos de los turnos o la guardia en el cuartel número 2. Y en cuanto a aquel, señala que algunos detenidos refirieron que algunas veces aquel, cuando no estaba haciendo sus funciones de guardia, concurría a la sala de interrogatorios del subterráneo del casino de oficiales. Respecto de Soto, refiere que una vez recibió un llamado de aquel señalando que uno de los detenidos estaba en muy malas condiciones y que tuvieran cuidado con él. También está la declaración de Ricardo Fortunato Tadeo Soto Jerez, señala que en la época de los hechos tenía o se desarrollaba como teniente de la agrupación Bronce. Señala que nunca concurrió al campo de prisioneros, que sí sabía que en ese lugar había personas detenidas en el parque de materiales, y señala que es un secreto a voces que las personas se encontraban detenidas en aquel lugar. Finalmente, su señoría Orvieto Triplinski era general de zona, también oficial de sanidad de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Señala que le correspondía en sus funciones atender a personal de la referida unidad militar y a sus cargas familiares, y que vivía al interior del recinto militar en la casa fiscal.
señala que concurrió en 2 o 3 ocasiones entre septiembre y noviembre de 1973, pero no a ver a los detenidos, sino que a fin de visitar a 2 médicos que tenían la particularidad de haber estado detenidos en el campo de detención, pero que niega o descarta su participación en los interrogatorios de los detenidos. En cuanto a su participación y los antecedentes de cargo que se tuvieron presentes, están las declaraciones de otros prisioneros, los libros de detenidos, los informes psicológicos y físicos que dan cuenta de los estados en los que quedaron las víctimas. Hay declaraciones de funcionarios de gendarmería que recibían a los detenidos torturados y señalan que, o los que indican que Quintana y otro funcionario militar que no viene en esta causa, señalaban que eran trasladados de la cárcel de San Antonio a Tejas Verdes y viceversa, señalando que estaba a cargo de aquel lugar el teniente Quintana, a cargo de la administración del campo de prisioneros, y Ramón Carriel Espinosa de su mantención. También hay declaraciones de funcionarios de Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones. Está la carpeta de antecedentes de cada uno de los acusados, quienes dan cuenta de las funciones que realizaban en ese lugar y el grado que tenían. Y hay hojas de vida, su señoría, específicamente de don Ricardo Soto Jerez, que tiene una anotación de mérito que señala lo siguiente: vocación profesional. Con motivo de las múltiples actividades que le ha correspondido desempeñar en la escuela desde septiembre en adelante, se deja constancia que el 11 de septiembre le correspondió comandar una sección que ocupó la gobernación departamental y con posterioridad a ello la peligrosa misión de ocupar recinto portuario, destacándose por su abnegación y criterio en el cumplimiento de sus obligaciones. Con posterioridad a dichas actuaciones le correspondió desempeñarse como interrogador jefe del equipo encargado de interrogar a los detenidos. Su sobresaliente actuación en ese cargo, que desempeñó con dedicación, habilidad y abnegación, dedicado a cumplir con su cometido, horas de descanso por propia iniciativa y en oportunidades trabajando hasta 72 horas seguidas. Constituyó un ejemplo de superación a sus subordinados y su desempeño eficiente. Permitió en 2 oportunidades descubrir y desbaratar con antelación planes de ataque en contra de las unidades de las Fuerzas Armadas. También hay una anotación, su señoría, en la hoja de vida del señor Orvieto en los mismos términos. Con estos antecedentes, su señoría, la sentenciada de primera instancia tuvo por acreditar la participación de aquellos detenidos, de aquellos acusados en el secuestro grabado por los cuales se dictó sentencia condenatoria, razonando en el sentido de que estuvieron a cargo de la custodia de los detenidos en el parque de materiales de la Escuela de Ingeniería de Tejas Verdes en el mismo periodo en que las víctimas estuvieron privadas de libertad y estuvieron a cargo de custodiar su encierro y además proporcionarles alimentación en algunos casos. Con estos antecedentes, su señoría, es que la sentenciadora de primera instancia estimó que los hechos anteriormente descritos constituían el delito de secuestro agravado. Para así decirlo, su señoría tuvo en consideración de que las víctimas fueron detenidas sin derechos por distintos funcionarios, en algunos casos funcionarios de Policía de Investigaciones, quienes posteriormente los trasladaban a centros de detenciones y luego a un campo de prisioneros instalado en la escuela de material, el parque de materiales de la Escuela de Ingeniería de Tejas Verdes, lugares en los cuales estaban privados ilegítimamente de libertad en la espera de ser interrogados, y que al momento de ser interrogados se les apremiaba físicamente mediante golpes, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, encierro en cámaras frigoríficas en algunos de los casos, circunstancias que permitieron a esta sentenciadora tener por acreditado el delito de secuestro y encuadrar la figura dentro del secuestro calificado. Destaca su señoría que no consta que en ninguno de los casos haya habido una existencia de una orden de aprehensión expedida en la forma bajo los supuestos que el ordenamiento jurídico destaca. Y respecto de la recalificación de que estos hechos fueran considerados apremios ilegítimos, hago presente que esta recalificación solamente fue solicitada por los acusados señores Soto y Orvieto. Descarta aquella, atendido lo señalado antes, precedentemente, esto es, en las circunstancias en las cuales se practicó la detención y los apremios mediante los que sufrieron durante que estuvieron detenidos. Y descarta, por lo tanto, aquella recalificación. En cuanto a las circunstancias modificatorias que fueron invocadas, primero, una que fue invocada solamente por el acusado señor Carriel, desestima el 10 número 10 del Código Penal, toda vez que no se acreditó que actuó en órdenes de servicio, desestima las circunstancias atenuantes establecidas en el artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, tratándose de un delito de lesa humanidad. Respecto de todos los sentenciados, considera la circunstancia atenuante del artículo 11 número 6, y en cuanto a la determinación de pena, señala que el secuestro agravado previsto y
contemplado en el artículo 141 del Código Penal en su redacción vigente a la época de los hechos, señala que se sanciona con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados y, concurriendo un atenuante, conforme a lo dispone el artículo 68, inciso segundo del Código Penal, no les aplica la pena en el grado máximo, quedando la sanción entre 5 años a 15 años. Y para regular el quantum que viene aplicado en concreto, se tiene en consideración la naturaleza del delito del crimen de lesa humanidad. Hago presente que hay una de las causas que dice relación con la víctima, señora Letelier, donde acá se tuvo por acreditado el delito de sustracción de menor, y en este caso se aplicó a los sentenciados la pena de 10 años y un día. Pero en definitiva, su señoría, es básicamente los mismos razonamientos, solamente que tratándose de una menor de edad tiene las particularidades de que la figura por las cuales se dictó sentencia condenatoria es distinta a las de las otras 11 causas. Luego, su señoría se hace cargo de la solicitud de unificación de penas realizada por el acusado señor Quintana, basado específicamente en una de las causas episodio Tejas Verde Uruguayos, donde se había dictado sentencia condenatoria en su contra, fue condenado a 10 años y un día, pide que se unifique esta condena. Sin embargo, aquella es desestimada, toda vez que hay, de la revisión que hizo la sentenciadora en su momento, pudo darse cuenta de que había causas que se encontraban con recursos pendientes. Por lo tanto, no está en la etapa procesal para que se dicte la unificación de jurisprudencia, toda vez que se necesita que haya sentencia definitiva ejecutoria respecto de todos aquellos episodios en los cuales se dictó condena. Por lo tanto, desestima la unificación. En cuanto a los informes de los fiscales, su señoría, estos fueron por confirmar, pero sí solicitaron que se precisara la figura por las cuales venían condenados, y en el caso de que fueran, si se siguiesen condenados por secuestro agravado, que se especificara la participación que habían tenido estos en los hechos. Este grupo, esta sentencia, su señoría, cuando fueron conocidas en la Corte de Apelaciones tomó distintas decisiones. Respecto de 6 de estas causas que se encuentran ingresadas, confirmó pura y simplemente aplicando la pena en cuestión. Y respecto de no acceder a la solicitud de unificación de tormentos, para ello se basa en su señoría en la descripción del tipo penal que hace el código del ramo, donde se señala que el artículo tiene 2 formas de comisión. La primera es encerrar o detener sin derecho a una persona privándole de libertad por más de 90 días. Y la segunda es que si el encierro o la detención resulta un grave daño en la persona o en los intereses del encerrado o detenido. Señala que precisamente esta, la última hipótesis que se da en estos casos, indica que la segunda hipótesis es completamente independiente de la primera. Por lo tanto, no es necesario que estas personas hayan participado en la detención de las víctimas, sino que se configura por el segundo de los casos, toda vez que era conocido por todos los acusados en estos antecedentes que había un encierro, una detención, y que acá a las víctimas se les aplicaba distintos apremios consistentes en aplicación de electricidad y otros vejámenes. Por lo tanto, basta que mientras estuvo detenida o encerrada la persona se haya provocado grave daño y se tuvo por acreditado la participación de todos los acusados, tanto en la custodia de los detenidos como en algunos casos en la aplicación de tormentos, lo que se condice, su señoría, con los hechos de las causas. En cuanto a la participación, su señoría también hace una distinción, señalándose que en el delito de secuestro calificado no solamente autor el que detiene, sino que también es autor el que de alguna forma contribuye con que se concrete el hecho delictuoso, y en este caso, como se señalaba anteriormente, hubo una custodia, hubo un ocultamiento, se le suministró alimentación, lo custodiaron, lo interrogaron o etiquetaron o lo apremiaron con distintos vejámenes. Señala que el concierto que necesita este delito se da por acreditado con la organización que existía en el centro de detención y la organización en el trabajo criminal mismo, correspondiendo a cada uno de ellos una función específica dentro de esta cadena de mando. En este caso, cumplir labores de guardia, custodiar o alimentar, estiman que se configura la calidad de autor de aquellos. Y respecto al dominio funcional que fue alegado por varios de los acusados al momento de contestar las acusaciones, señala que aquí, a diferencia de los señalados por cada uno de ellos, sí había un dominio funcional del hecho. Esto es, cada uno hacía una aportación funcional respecto de los hechos que sufrieron aquellas víctimas. Por lo tanto, su señoría desestima todo tipo de recalificación y confirma el hecho de que hay una participación en carácter de autor de cada uno de los sentenciados. Luego, su señoría, hay otro grupo de sentencias, que son 3,
que confirman pero rebajan la pena impuesta a 6 años. Para así considerarlo, tuvieron en cuenta las funciones que cumplían dentro de toda esta orgánica institucional dentro de la Escuela de Militares de Tejas Verdes y en este caso las rebajaron a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y quedan 3 sentencias donde hubo una recalificación de los delitos a aplicación de tormentos. Para así decidirlo, los sentenciadores de segunda instancia tuvieron en consideración que hay una falta de antecedentes probatorios que acredite que efectivamente estas personas participaron en los secuestros. Señala que efectivamente hubo un secuestro, pero no se pudo acreditar que ninguno de los 4 sentenciados hayan participado en este secuestro y que por lo tanto permiten tener por acreditada, a diferencia de lo señalado por la sentenciadora de primera instancia, el delito de aplicación de tormentos contemplado en el artículo 150, número 3. Hay otros casos, su señoría, donde hay 2 personas que concurrieron voluntariamente y en este sentido se señala que es imprescindible para que se configure la figura típica de secuestro calificado ver las circunstancias en las cuales se realizó esta detención y quiénes la realizaron. Sin tener aquello no se puede dictar condena como autores del delito de secuestro agravado. Por lo tanto, su señoría señalan que no se configura la exigencia típica que establece el artículo 141 y en definitiva condenan por lo señalado en el artículo 150, número 3, basado principalmente en que no se acreditó la participación en la detención de ninguno de los acusados. Luego, su señoría, de aquello voy a referirme a los recursos de casación presentados por los sentenciados. Los sentenciados en todos los casos presentan recursos de casación en el fondo. Posteriormente me haré acá cargo de un recurso de casación en el fondo presentado por por los querellantes en una de las causas y hay una casación en la forma civil por los querellantes en otra de las causas que voy a precisar más adelante. Sí. La relación de los recursos de casación, si bien se presentó en distintas causas y hay numerales o causales distintas explicadas en cada una de ellas, voy a hacer la referencia indicando a qué ingreso se refiere. Primeramente, su señoría está solamente para efectos de estructura, no dice o no indica que se hayan presentado antes o con posterioridad. Me haré cargo del recurso de casación en el fondo presentado por el abogado señor Murat en representación del sentenciado Quintana Salazar. Se basa en las causales de casación establecidas en los artículos 546, número 1 y número 2. En cuanto al número 2, su señoría, se basa en la errada calificación del delito, toda vez que no se encuentra dentro de la figura de secuestro agravado, sino que realmente estamos en presencia de la figura de apremios ilegítimos. En este sentido, denuncia como infringido los artículos 141 y 150 del Código Penal en relación con los artículos 15 y 16 del mismo Código. Entiende que los hechos que se dieron por establecidos en cada una de estas 12 causas constituyen el delito de apremios ilegítimos y no de secuestro agravado. Cita fallo de San Miguel en casos similares donde efectivamente se dictó condena como autores por el delito de secuestro, de apremios y no de secuestro, donde datan hechos de las mismas fechas, mismos victimarios, mismo lugar, mismos interrogadores, lo que es concordante con la opinión del fiscal. Y indica que se reafirma aquello con el mismo tenor del artículo 141 que exige que haya una participación en la detención y que por lo tanto no se configuraría el delito de secuestro agravado. Hago presente que en los casos en que se recalificó la figura premios ilegítimos, el señor Murat no ha recurrido a casación en el fondo. En cuanto a la causal del número 1, en cuanto a la participación del acusado, la aborda en 2 vertientes. Primero, al determinar la participación de su representado, denunciando como infringido los artículos 14, 15 y 16 del Código Penal en relación con el artículo 141 y 150 del Código Penal. Señala que se lo condenó como autor del 15 número 3, pero que sin embargo, y si se estima que hubo algún tipo de participación de su representado en los hechos por los cuales se dictó condena, esta participación debiera ser considerada como cómplice o encubridor, toda vez que no había dominio del hecho, que estaba encargado de custodiar a las víctimas y en algunos casos proporcionarle alimentación. Por lo tanto, no había un dominio completo del hecho, no había una concertación para efectos de tener detenidas a estas personas y que él, en definitiva, era el encargado de la seguridad externa del recinto donde se encontraban detenidos. Descarta que haya alimentado a alguno de aquellos y señala que ninguno de los detenidos lo refiere como aquellos que o aquel que habría aplicado tormentos en las detenciones o en los interrogatorios que se realizaban. Y señala que reafirma esta situación que a la época de los hechos él era contador, él había hecho el servicio militar, pero fue llamado como oficial de reserva y
pidió autorización para seguir trabajando como contador e incluso lo que da cuenta de que no habría o habría una escasa participación de aquel en estos hechos es que incluso contrajo matrimonio durante el periodo en que ocurrieron estos hechos. Por lo tanto, él señala que esto acredita que no había un dominio funcional y que él no tuvo en realidad una participación y que a lo más podría considerársele como cómplice o encubridor. Y en la segunda de las vertientes señala que recurre o aquí ya se configura al no calificar hechos que pudieron haber sido considerados como circunstancias atenuantes de responsabilidad penal. Y aquí invoca el artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, donde había un cumplimiento de órdenes. Y respecto de la unificación, su señoría señala que sí procede que se dicte o que se proceda a la unificación, toda vez que lo que exige el Código Orgánico de Tribunales es que se dicten distintas sentencias condenatorias en contra del mismo imputado, y es precisamente el caso en el que nos encontramos. Por lo tanto, su señoría pide que se acoja el recurso y realiza las siguientes peticiones: que se recalifique el delito al delito de apremios ilegítimos, que se recalifique la participación de su representado cómplice, que se acoja a la circunstancia atenuante también de medida de prescripción del artículo 103 y la del artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, y que en definitiva, posteriormente a ello, se resuelva unificar la pena y quede en definitiva en 10 años y un día. Pero me repite de aquí, ¿quién es el condenado? El condenado es el señor Quintana Salazar. Luego, su señoría, está el recurso de casación en el fondo del sentenciado señor Carriel, quien era asistido por la Corporación de Asistencia Judicial, y aquí hay alguna diferencia. En una de las causas se cita como causal de casación el 546, número 7 del Código Procesal Penal, solamente en la causa 20379, donde denuncia como infringidos los artículos 10, número 9 y número 10 del Código Penal, en relación al artículo 214, 334 y 335 del Código de Justicia Militar, por cuanto no se consideraron circunstancias atenuantes que a su parecer se encuentran debidamente acreditadas en estos antecedentes, y que su omisión ha resultado en una evaluación jurídica sesgada y una aplicación injusta de la ley penal. Señala que, en definitiva, su representado solamente actuó acatando órdenes superiores y pide que se tenga en consideración el estado de salud de su representado, que es una persona de 87 años al día de hoy. Pide, por lo tanto, que se acoja su recurso y se absuelva a su representado. En otras causas, su señoría, por el mismo sentenciado, se invoca otras causales de casación, las numerales 2 y 7 del artículo 546. En específico, esto se da en tres causas, que es la 51.415, sí, 97.31 y 59.64. En estas tres causas denuncia como infringidas o como causal de casación las del artículo 546, número 2 y 7, y denuncia como infringido únicamente el artículo 500, número 4, número 5 y número 7. Señala que no hay antecedentes suficientes en orden a acreditar suficientemente la participación de su representado en los hechos que se tuvieron por acreditados. Indica que no había dominio funcional del hecho y que su representado no realizó ninguna función esencial, y pide además, su señoría, que se acojan las circunstancias del artículo 214 y 211, y en su petitorio solicita también la absolución de su representado. Hay otros ingresos, su señoría, donde el mismo sentenciado invocó solo dos causales de casación, que es la causal número 1 y 7, y son los siguientes: el 17.905, 41.295, el 15.11, el 51.761, el 59.63 y el 15.255. Gracias. Acá denuncia como infringidos los artículos 456 bis, 500 número 5, 687 del Código Procesal Penal y el artículo 11 número 9 del Código Penal. Para efectos de fundamentar su recurso, señala que en la fecha de los hechos su representado se desempeñaba como oficial de guardia de la puerta de acceso y que por lo tanto carecía de dominio funcional del hecho. También su señoría señala que se debe considerar el estado de salud de su representado, y finalmente su señoría pide que se reconozca la circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal, señalando que la declaración de su representado se ha citado para dar por establecidos los hechos materia de la acusación y respecto de los cuales se dictó sentencia condenatoria. Por lo tanto, pide que se falle conforme a derecho y, en caso de mantener la condena, se le confieran los beneficios de la ley 18.816. Y finalmente, su señoría, en otras causas, invoca las causales de los numerales 1, 2 y 7. Y aquellas son las causas 55.108, 58.434,
Y acá denuncia como infringido los artículos 500 números 4, 5 y 7, alegando su señoría las mismas consideraciones que realizó en sus otros recursos: falta de dominio funcional del hecho, que para que se entienda que hay una concertación y la pertenencia a una organización no es suficiente, que no se dan los requisitos de autoridad funcional, que no hubo dolo eventual, y luego menciona el artículo 214 del Código de Justicia Militar, pero no lo denunció como infringido, pidiendo en definitiva la absolución de su representado. Posteriormente, su señoría está el recurso de casación en el fondo del sentenciado señor Soto, donde también hay una distinción respecto de dos grupos de causas donde se señalan distintas causales de casación. En algunos casos se sustenta solamente en la casación del artículo 546 número 7, y aquellas son las causas 20.379, 51.415, 41.295 y 51.716, donde se denuncian como infringidos los artículos 456 bis, 459 y 457 del Código de Procedimiento Penal, discutiendo la participación criminal que se tuvo por acreditada respecto de su representado, instando por una exclusión de aquella. Indica que la sentencia condenatoria respecto de su representado únicamente se basó en una anotación de mérito en su hoja de vida, pero que sin embargo señala que esta anotación de mérito en definitiva no es real, sino que únicamente se le hizo para ayudarlo respecto de sus calificaciones, pero que lo cierto es que no participó en ninguno de los interrogatorios, no participó en la aplicación de tormentos, y que además no tenía la calidad de jefe de aquellos funcionarios encargados de la detención y la aplicación de tormentos, a diferencia de lo que se señala en su hoja de vida. Agrega que ninguno de los testigos los indica como partícipe de los apremios que fueron aplicados en las detenciones, y que las declaraciones que se tuvieron en consideración se basan meramente en rumores de que él habría participado en alguno de los interrogatorios. Señala que los sentenciadores excluyeron antecedentes exculpantes que acreditan que no tuvo participación en los hechos, realizando por parte de aquellos una verdadera imputación objetiva, solicitando por lo tanto se dicte sentencia, se acoja este recurso, se dicte sentencia de reemplazo y en definitiva se resuelva su representado. Hay otras causas, su señoría, que son las siguientes: la 55.108, la 58.434, la 17.905, 97.31, 59.64 y 15.11, donde se invocan como causales de casación la del artículo número 2 y la del artículo número 1, esta última también en dos vertientes. Respecto de la causal del número 2, estima como infringidos los artículos 141 y 150 del Código Penal, señala que, o lo que se discute acá es la calificación jurídica de los hechos, indicando que aquellos que se tuvieron por establecido dan cuenta de la existencia del delito de aplicación de tormentos y no de secuestro calificado. Argumenta que en otras causas también se ha dictado sentencia condenatoria como apremio calificado y no como secuestro, que daría cuenta o serviría de antecedente para reafirmar la postura dada en su recurso. Y respecto de la causal del número 1, la aborda en dos puntos. Señala primeramente como infringidos los artículos 14, 15 y 16 del Código Penal en relación al artículo 141 y 150, instando por la absolución de su representado, aun cuando se estime que el delito que está por configurar es el de apremio ilegítimo, toda vez que no se ha acreditado la participación de estos en los hechos por los cuales se dictó sentencia condenatoria. Y en un segundo capítulo denuncia la vulneración de los artículos 103, 68 del Código Penal y 164 del Código Penal, y también el artículo 103 del Código del Ramo. Si bien existe el artículo 164 del Código Penal, no hace un desarrollo en su recurso respecto de aquella causal, y recuerdo a sus señorías ilustrísimas que el único que pidió unificación de penas era el sentenciado señor Quintana. Y en definitiva estima que se concurre la circunstancia de la medida de prescripción, que en ese sentido se debió considerar como la circunstancia revestida de dos atenuantes y debió rebajarse la pena que se fue impuesta. Pide su señoría que se confirme con declaración que se recalifique a premios ilegítimos, se recalifique a cómplice la participación de su representado, que se acoja a la medida de prescripción, rebajando en definitiva la pena a 61 días o conforme aquella que se estime conforme a derecho. Después de los sentenciados, su señoría, está el último de los recursos, que es el señor Orvieto. Les recuerdo, su señoría, que este era el médico que se dice que participó a ver el estado en el que se encontraban los detenidos en algunas ocasiones. Invoca
como causal de casación en todos sus recursos a la causal de los números 1 y 7 del Código Procesal Penal, denunciando como infringidos los artículos 488 número 2, artículo 15 número 3 y artículo 141 del Código Penal. Señala que no hay prueba suficiente para tener por acreditada la participación de su representado en los hechos por los cuales se dictó acusación en su contra. Indica que ella se construye erradamente sobre la declaración de testigos que en realidad nunca dicen haberlo visto realmente en el lugar de los hechos y en definitiva solicita la absolución de su representado, toda vez que no se dan los requisitos para que se estime que hubo una participación en grado de coautoría. Eso es respecto de los sentenciados, su señoría. Hay una situación particular que es la causa 15-255 del año 2025, donde recurre de casación en el fondo la parte querellante. Y acá su señoría se basa en el artículo 546, número 2. En esta causa su señoría se recalificó en segunda instancia, el delito venía por secuestro agravado y se recalificó a la aplicación de tormentos. ¿Qué es lo que señala este abogado? Se basa en el artículo 546, número 2. En definitiva, lo que solicita es que se vuelva a la decisión, a la calificación jurídica de primera instancia, toda vez que en definitiva nos encontramos en presencia de un secuestro agravado. Se dan todos los elementos del tipo que establece el artículo 141 del Código Penal, toda vez que este contempla dos hipótesis, tanto detener o encerrar. Y lo cierto es que acá, si bien no se pudo acreditar que hubo una participación en la detención de cada una de las víctimas, sí se acreditó que hubo una participación en el encierro, custodia y proporcionar alimentos a aquellas. Por lo tanto, su señoría estima que además la concertación se da por la organización que aquellos tenían y las funciones que cada uno le correspondía realizar. Por lo tanto, su señoría pide que se acoja su recurso, se invalide y se dicte una sentencia de reemplazo que confirme la primera instancia que condenó a los acusados como autores del delito de secuestro calificado. Y finalmente, su señoría, en la causa 9731 del año 2015, hay un recurso de casación en la forma civil por parte de los querellantes. Preciso, su señoría, que acá se confirma la sentencia de primera instancia en la parte penal que condenó a 10 años a los acusados como autores del secuestro agravado, pero confirmó con declaración en el aspecto civil. En el aspecto civil se venía condenando al Fisco de Chile al pago de 100 millones de pesos por concepto de indemnización por aquellos daños sufridos por la víctima. ¿Perdón? 100 millones de pesos, sí. Y se confirmó con declaración que se rebaja 50 millones de pesos. En definitiva, la causa o la causal que se viene alegando es el 541 número 9 en relación con el artículo 170 número 4, toda vez que para efectos de rebajar el monto de la pretensión indemnizatoria, los sentenciadores de segunda instancia no dieron fundamento alguno para aquello. Y si me permite su señoría, en el fundamento 24 del fallo se señala que de segunda instancia, dice, en cuanto a la entidad de la evaluación del perjuicio extrapatrimonial por concepto de daño moral perseguido y teniendo en cuenta los hechos que se han tenido por probados en orden a que Juan Manuel Lanata Zanoni estuvo privado de manera ilegal, sometido a torturas, las cuales necesariamente le han generado secuelas para toda la vida, el daño moral, es decir, el precio del dolor, debe regularse prudencialmente. El caso en particular, como también adecuándose a los baremos que a través de las distintas sentencias, tanto de las Cortes de Apelaciones como de la excelentísima Corte Suprema, se han ido entregando en torno a casos similares. Así, estos sentenciadores estiman prudencialmente, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, reducir la indemnización fijada por este concepto a la suma de 50 millones de pesos, con los reajustes e intereses establecidos en la sentencia de primer grado. ¿Acaso, señoría, el recurrente estima que solamente se recurrió a casos similares, pero que no se tuvo en consideración la situación particular sufrida por su representado? Ni siquiera se hace una mención en la sentencia de aquellos para efectos de rebajar el monte indemnizatorio. Pide, por lo tanto, que se acoja el recurso, se dicte una sentencia, se decreta la nulidad de la sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo que confirme la de primera, que en definitiva fijó el monte indemnizatorio en la suma de 100 millones de pesos. Eso es, su señoría, la relación respecto de estas 12 causas con las particularidades que se señalaba en cada una de ellas. Bien, muchas gracias. ¿Ministra, alguna consulta? ¿No? Bien, entonces vamos a empezar por los alegatos y en primer término va a alegar el abogado don Maximiliano Murat por sus recursos y su representación. Lo escuchamos, abogado. Señor presidente, me dio a mí la palabra, ¿no? Sí, señor. Perdón, es que se me
me corta la señal, le pido disculpas, señor presidente. Yo llevo muchos años trabajando en la corte y nunca me había pasado esto. Tengo problemas con la señal de internet acá en mi oficina. Le pido las disculpas del caso si no se escucha de la mejor manera. Pero escuché la relación. Lo escuchamos hasta ahora, lo escuchamos muy bien, abogado, así que puede iniciar su alegato. Bien, con la venia de esta excelentísima corte, vengo a alegar en representación de don Raúl Pablo Quintana Salazar, quien Ahí se acabó. Sí. ha sido condenado, como muy bien dijo, en tres causas, homicidio mayor su grado mínimo. Abogado Murat, se interrumpió un poco su audio. No sé si será problemas de señal, pero lo que podríamos hacer es, mientras lo arregla, podríamos escuchar a otro abogado o abogada por su recurso. Se lo Eh, agradezco, señor presidente. Muy bien. Entonces, Para perfecto. Lo dejamos para conectarme. el final. No se Gracias, preocupe. gracias. Bien. Don Patricio Espinosa, abogado, está. Jesús, sí, señor presidente, diga. Muy bien. Puede alegar por su recurso, abogado. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Con la venia de usted excelentísima, esta parte viene a dar comienzo a su alegato, indicando que comparece representando a don Ricardo Soto Jerez por delegación del abogado principal don Renato Fuentealba Macaya, el abogado Patricio Andrés Espinosa Arriagada, que viene en alegar en estos autos en favor de don Ricardo Soto Jerez, indicando primero y contextualizando que, tal como lo dijo muy bien la señora relatora, ¿cierto? Al hacer la relación de los hechos, mi representado se encuentra en esta situación y en todas estas causas donde de una u otra forma ha resultado condenado por secuestro agravado o bien con otras menciones, tal como lo dijo claramente la señora relatora. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que mi representado, don Ricardo Soto Jerez, prácticamente se encuentra en toda esta situación por cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, por ser parte de la dotación del regimiento en aquella época. Entendemos que don Ricardo Soto era un teniente que había salido recientemente de la escuela militar, fue destinado al regimiento Tejas Verde como instructor. Y como instructor, él llega a esta agrupación bronce, ¿cierto? Y hacerse cargo de algunos cursos, en este caso de construcción de puentes y caminos, de la rama de ingeniería militar. Se dice que por el hecho de estar ahí, él ya sería culpable per se. Además, se indica que habría una llamada telefónica que se hizo desde el subterráneo de la Cámara de Oficiales, en donde supuestamente el señor Soto Jerez habría dado algún tipo de información respecto al traslado de un prisionero o en las condiciones que éste se encontraba. Después tenemos las declaraciones de Quintana y Carriel, ¿ya? Que dicen que el señor Ricardo Soto Jerez habría estado a cargo de las interrogaciones realizadas en este subterráneo que tantas veces se ha mencionado. También se ha dicho que tiene una anotación en la hoja de vida, una anotación que, por otra parte, da cuenta de ciertas acciones que se habría realizado a la fecha de los hechos, a partir del 11 de septiembre del año 1973 en adelante, y además indica que el señor Ricardo Soto habría sido un destacado interrogador, pero me llama la atención que dice habría sido un destacado interrogador incluso durante 72 horas. Científicamente y médicamente, ¿quién puede resistir 72 horas despierto realizando acciones de esa terrible naturaleza? Me pregunto yo. Y por último, su señora ilustrísima, para ya entrar derechamente en el contenido del alegato, quiero dejar establecido y refrendar de que ninguna de las víctimas que dan cuenta toda esta causa, o estas causas, mejor dicho, ninguna de ellas se indica a don Ricardo Soto Jerez como su secuestrador, como su torturador, como su agresor, como su celador, podríamos decirlo así, su cuidador o guardador en el tiempo de su internamiento forzado dentro de este regimiento Tejas Verde. Ninguno. Tenemos solamente al señor Quintana y al señor Carriel, que por cierto, militares a la época, que ellos indican
al señor Soto como encargado de las interrogaciones. Pero es raro, porque ninguna de las víctimas dice o relata haber sido interrogada, torturada, apremiada, secuestrada o de cualquier otra manera por don Ricardo Soto Jerez, lo cual resulta extrañísimo. Es lo que esta parte ha afirmado siempre, es lo que se ha dicho en todas las causas, incluso algunas que todavía están pendientes en la ilustre Corte de Apelaciones de San Miguel. En todas ellas se ha afirmado lo mismo, no se ha cambiado nunca el relato, porque ese es la verdad, esos son los hechos. Don Ricardo Soto Jerez nunca tuvo participación en ninguna de las acciones que se le imputan en estas causas. Ahora bien, la pretensión de esta parte, o mejor dicho, los fundamentos, entre otros, están dentro del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, en haber sido dictada esta sentencia violando la ley reguladora de la prueba. Entendemos que esta causal, si bien es cierto, es de carácter excepcional, ha sido aceptada claramente por esta excelentísima Corte para impugnar ciertamente esta participación criminal. Ahora bien, quisiera ilustrar todo esto en base a unos puntos. En primer lugar, la errónea valoración de las declaraciones de mi representado. Mi representado ciertamente en sus declaraciones ha dicho, no lo ha negado. Él ha dicho, yo era parte de la votación del Regimiento Tejas Verde a la época de ocurrencia de los hechos. Pero él, como teniente, como oficial, él cumplía labores como lo han hecho todos los militares desde el principio de los tiempos, desde que los ejércitos existen. Todos los militares han realizado labores de guardia, en este caso oficial de ronda, oficial de servicio, entre otros. Y justamente en todas las sentencias se esgrime estas situaciones como hechos que darían lugar a la culpabilidad de mi representado, cuando son ciertamente funciones inherentes al cargo militar. Se desvaloriza o lisa y llanamente se ignora que la parte esencial de la declaración de mi representado en todas las causas en las cuales ha tenido participación, lamentablemente, es que este niega haber tenido intervención en los interrogatorios, apremios, tal como lo mencioné al principio. Pero sin embargo, esta situación no fue tomada en cuenta. La lógica de la sentencia, o de las sentencias, mejor dicho, es cerrada. Se le confiere valor solamente a aquello que, según la teoría del sentenciador, le viene a favorecer. Y justamente se desvaloriza todo el relato en aquello que no se acomoda a esta, podríamos decirlo, determinada o predeterminada teoría del caso, y por el hecho de haber declarado, haber estado en el lugar, haber sido parte de la dotación, haber realizado funciones inherentes a su grado y cargo militar, lo transformaban en culpable inmediatamente. Eso, su señoría excelentísima, no es valoración de la prueba, es solamente seleccionar de manera arbitraria ciertos puntos de la prueba para que favorezcan a mi teoría del caso. Lamentablemente, el sentenciador, en términos muy sencillos, presume la participación de don Ricardo Soto Jerez, lo que es una afectación gravísima ciertamente al principio de culpabilidad, vulnera el artículo 19, número 3 de la Constitución. En segundo lugar, tenemos la insuficiencia probatoria de los testimonios de del señor Carriel, y el señor Orvieto. La sentencia de alzada, o las sentencias, porque todas ellas se parecen bastante en cuanto a sus argumentos, en un afán por corroborar la participación de mi representado, se aferra justamente a las declaraciones del señor Carriel y el señor Orvieto. Sin embargo, al examinar estas declaraciones, se evidencia claramente la fragilidad de esta. El señor Carriel, si bien es cierto, relata haber recibido, mejor dicho, una llamada de parte de don Ricardo Soto Jerez desde subterráneo del caso oficiales, advirtiéndole sobre un detenido. Es crucial destacar que el mismo señor Carriel reconoce que no estuvo presente en los interrogatorios de los presos en aquella oportunidad. En consecuencia, ignora quiénes estaban a cargo de los mismos. Entonces, ¿por qué afirma que el señor Soto era el encargado, ¿cierto?, de realizar estos interrogatorios? Su testimonio solamente se limita a un hecho puntual dentro de todas las causas: una simple llamada telefónica, que no sabemos si existió o no. En ningún caso lo vincula directamente con la aplicación de algún tipo de tormento, de haber realizado actos
en este caso de privación de libertad de estas personas. Por tanto, asumir esta participación criminal a partir de este único y aislado evento que sería esta llamada telefónica es claramente una inferencia forzada y derechamente inaceptable en este caso. Ahora bien, en cuanto al señor Orvieto, la sentencia afirma que él reconoció saber de la existencia de los interrogatorios en el subterráneo del casino y que Ricardo Soto Jerez estaba a cargo de dicho centro ilegal. No obstante, y debo mencionar que es de importancia, en su declaración el señor Orvieto señaló que se rumoreaba que el señor Soto participó de algún tipo de interrogatorio y que se enteró supuestamente por víctima de tortura, aun cuando, como ya lo dije al principio, al contextualizar, ninguna víctima ha declarado que el señor Soto participó en la aplicación de tormento o en cualquier otra acción que se le pudiera imputar algún tipo de reproche. Por tanto, el señor Orvieto viene siendo un testigo de oídas. Su declaración no permite establecer la participación directa del señor Soto en la aplicación de tormentos a las víctimas. La normativa procesal al respecto es clara, al exigir que la prueba testimonial debe cumplir con los requisitos para constituir plena prueba. El artículo 459 del Código de Procedimiento Penal exige, entre otras cosas, que los testigos sean contestes en atribuir esta participación criminal. Claramente, las declaraciones del señor Carriel y la declaración del señor Orvieto no son contestes en atribuir esta participación criminal a mi representado don Ricardo Soto Jerez en los hechos que son materia de esta acusación. En tercer lugar, la hoja de vida y la imputación colectiva. Como ya mencioné también en un principio, las sentencias, mejor dicho, se fundamentan o se aferran a esta anotación en la hoja de vida que habría tenido mi representado, que señala un destacado desempeño como interrogador de detenidos. Pero como ya mencioné, la mención a estas 72 horas ciertamente nos parece de algún modo inverosímil, y solamente daría cuenta de que, como ya se afirmó por esta parte en un alegato realizado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que esta anotación en la hoja de vida simplemente habría sido una forma de favorecer a la carrera militar del señor Soto Jerez y no un reflejo de la realidad. ¿Por qué? Porque la propia sentencia no dio por acreditado que don Ricardo Soto haya sido jefe de interrogadores, como dice la anotación en la hoja de vida, durante los meses de octubre a diciembre del año 1973, ni tampoco que haya sido interrogador de las víctimas. El reproche en este caso se limita solamente a decir el señor Soto Jerez era, o mejor dicho, integraba un equipo de interrogadores. Y aquí debemos decir que hay otro error fundamental. La sentencia o las sentencias terminan efectuando una imputación prácticamente de forma colectiva. Se trata de la misma acción para todos los acusados, todos en calidad de autores, sin cumplir con los requisitos mínimos de fundamentar que actos ejecutivos inmediatos y directos del tipo de aplicación de tormentos ejecutó específicamente don Ricardo Soto. Es decir, como ya lo dije antes, una imputación colectiva y se le condena por ser parte de, sin acreditar cuál sería la acción concreta que éste habría realizado. Ciertamente, esto es inadmisible en un sistema penal donde precisamente la responsabilidad penal es individual y debe basarse precisamente en la culpabilidad, no en la pertenencia a un grupo o a la presunción de acciones por el cargo, en este caso por ser oficial militar en aquella época. En cuarto lugar, en cuanto a la prueba exculpatoria que habría sido ignorada en esta sentencia, las sentencias de alzada desestiman o directamente ignoran todos los abundantes elementos exculpantes que rolan el expediente. Y especialmente aquí me quiero detener, existen muchas declaraciones de víctimas de Tejas Verdes que rolan en la causa, que relatan haber sido interrogadas, torturadas, ¿ya?, privadas de libertad, sin derecho, pero ninguna de ellas se imputa ni se atribuye participación a mi representado, el señor Ricardo Soto Jerez. Por lo cual, con su venia, señor presidente, solicito permiso para mencionar algunos nombres. Muy bien, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Entre ellos, testigos que con sus declaraciones dicen, por ejemplo, don Juan Antonio Betancur Román reconoce a Nelson Valdés como que lo interrogó y aplicó tormento. Menciona a Roberto Araya, ¿ya?
relata la desaparición de Seferino Santi, que según su sobrino suyo, Nelson Méndez, junto a Luis Norambuena, fueron lanzados al mar desde un helicóptero. Pero en ningún momento menciona a mi representado. En hechos tan terribles. Nunca lo menciona. Don Héctor Freddy Silva Vergara, también detenido en Tejas Verde, identifica nuevamente a Nelson Valdés como interrogador, menciona al teniente Vargas, al militar Karevich, a don Manuel Contreras, al fiscal David Miranda, al secretario Carranza o Carranca y al médico Orvieto como participante en interrogatorio y tortura. Ni una sola palabra sobre Ricardo Soto Jerez. Qué raro, si él era el jefe de interrogadores supuestamente, según las declaraciones de Quintana y Carriel. Don Moisés Uldaricio Torres Roja, también víctima, reconoce al suboficial Carriel a cargo del departamento del campamento de prisioneros y a Nelson Valdés, al capitán Jara, Cosiel, como interrogadores, como quienes lo habrían torturado. También nombra a otros militares. Nunca menciona a don Ricardo Soto Jerez. Don Joel Muñoz Vergara, Ana Becerra Arce, Manuel Joven Medina, todos detenidos en Tejas Verde, identifican a diversos oficiales y suboficiales como custodios y interrogadores participan en los hechos. Entre ellos, Capitán Jara, Sargento Gutiérrez, Sargento Casas Cordero, nuevamente, señor Valdés. Pero ninguno de ellos, nuevamente, ninguno de ellos no menciona nunca a mi representado, nunca se menciona a don Ricardo Soto Jerez. Por tanto, y hay muchos testimonios más, en el mismo orden de cosas, jamás se menciona al señor Soto Jerez. Estos testimonios, su señoría excelentísima, cumplen con todos los requisitos del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal. Esto es para constituir plena prueba. Son más de 2 testigos que no se indican a mi representado como autor, son testigos hábiles y presenciales, contéstese los hechos, lugar, tiempo. Han declarado bajo juramento sobre hechos que caen directamente bajo la acción de sus sentidos y, por tanto, han dado razón suficiente de sus dichos. La sentencia condenatoria, en este caso, o las sentencias condenatorias, no contienen un desarrollo de cómo se arriba a la conclusión de que mi representado habría sido partícipe y sería, por tanto, culpable del delito de secuestro agravado. Ya. En conclusión, su señoría excelentísima, las sentencias de segunda instancia han violado de forma ostensible, ciertamente, la ley reguladora de la prueba, que ya hemos mencionado por esta parte. Se ha construido una condena basada en inferencias débiles a situaciones que era de toda lógica que ocurrieran, como por ejemplo el hecho de que mi representado fuera militar a la época, que no se ha negado, que fuera teniente, que no se ha negado, que fuera instructor, que no se ha negado, que fuera parte del regimiento Tejas Verde, que tampoco se ha negado, porque era su función, era su destinación, era su lugar, podríamos decirlo así, su lugar de trabajo. Por tanto, el hecho de que haya estado en ese lugar, que haya sido parte de la votación, no lo transformó inmediatamente en culpable. Peor aún, se ha desatendido y se ha preterido toda la prueba exculpatoria que se ha tenido en vista en la causa, consistente precisamente, y lo que yo considero más importante y más grave en estos hechos, las propias declaraciones de las víctimas, que, como ya hemos dicho, y ofrezco las disculpas por ser majadero en dicho sentido, nunca han mencionado al señor Soto Jerez. Por tanto, estas infracciones no son menores, han influido directamente en los dispositivos del fallo, al no existir testigos contestes, ni tampoco presunciones que vinculen a mi representado en estos actos ejecutivos inmediatos y directos de tortura, secuestro u otros similares. La errónea aplicación de la ley penal, su señoría excelentísima, ha causado a mi representado un agravio irreparable al ser condenado como autor de un delito en el cual no ha tenido participación delictual, el cual siempre ha negado, siempre ha sido nuestra línea de defensa. Nosotros jamás hemos cambiado nuestra línea de defensa, nuestra línea de defensa siempre ha sido la misma. Ricardo Soto Jerez nunca tuvo participación en ninguno de los hechos que se le imputan. Adicionalmente, su señoría excelentísima, de considerarse por esta excelentísima Corte que las penas impuestas en las distintas sentencias deben mantenerse, solicito a vuestro tribunal que en un acto de justicia y humanidad se sirva a considerar la aplicación de la modalidad de reclusión domiciliaria total controlada mediante monitoreo telemático para el cumplimiento de la pena. Por último, su señoría ilustrísima, perdón, excelentísima, dando término a mi alegato por todo lo anterior, solicito que, conociendo este recurso, se lo acoja en todas sus partes, se invalide la sentencia recurrida por haberse dictado con infracción de ley y se proceda a acto continuo sin nueva vista, dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando la absolución de las acusaciones formuladas en contra de don Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez en todas las causas de que dan cuenta esta vista.
el subsidio en el evento de que se mantengan las condenas impuestas en estas causas. Ruego a su señoría excelentísima otorgar el cumplimiento de las penas que correspondan eventualmente bajo la modalidad de reclusión domiciliaria total con monitoreo telemático, tal como ha sido considerado recientemente en una sentencia de esta excelentísima Corte, rol número 8705 del año 2024. Eso es todo por esta parte, su señoría excelentísima, Muy señor bien. presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogada. Bien, vamos a escuchar ahora a la abogada que lo hace por su recurso, doña Andrea Gatino. La escuchamos, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, comparece la abogada Andrea Gardini en representación de la víctima en el caso del ingreso 15255 del 2025, que corresponde a la causa 11 de paro ordinario, solicitando se acoja el recurso de casación en el fondo planteado por esta parte, se anule la sentencia de segunda instancia y de forma separada, pero acto seguido, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que confirme en todas sus partes la sentencia de primera instancia dictada por la ministra Marinela Cifuentes Alarcón en este caso. Sus señorías excelentísimas, como antecedentes quizás para contextualizar mis alegaciones, el caso que vengo a alegar, cierto, corresponde a la víctima Hernán Becerra Madrid. En este caso, la ministra Cifuentes condenó a Raúl Quintana Salazar, Ramón Gabriel Espinosa, Ricardo Soto Jerez y Vittorio Oviedo Tiplitsky a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y las accesorias legales como autores o coautores, de secuestro agravado. Esto fue recalificado en segunda instancia por el delito de afilios ilegítimos del artículo 150, número 1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, y se rebaja la pena en consecuencia a 4 años de presidio mayor en su grado máximo y las accesorias de él. Sus señorías, los hechos por los cuales fueron condenados constan en el considerando 18 del fallo de primera instancia, que dan cuenta de que la víctima fue detenida el 15 de septiembre del año 73 desde su domicilio en la localidad de Llolleo. Él era dirigente del Partido Socialista. Luego de ser detenido, trasladado a la Escuela de Ingeniería Militar de Tejas Verdes, luego a la cárcel de San Antonio, y desde ahí he llevado en muchas oportunidades a este campo de prisioneros llamado cuartel número 2, ubicado en el parque de materiales de Tejas Verdes, donde he dejado encerrado ilegalmente y desde ahí varias veces trasladado a la Secretaría de Estudios y al subterráneo de oficiales, donde es interrogado bajo tortura. Esto ocurre en varias oportunidades, señoría, durante todo el transcurso de la detención del representado y víctima de esta. Se pudo determinar, señoría, también que el campo de prisioneros, que era denominado cuartel número 2, estaba a cargo del mayor David Miranda Monartes, del subteniente de reserva Raúl Quintana Salazar y del sargento primero Ramón Gabriel Espinosa, los últimos dos condenados en estos. Se pudo determinar también que la Secretaría de Estudios y el subterráneo de casinos de oficiales, donde estaba el cuartel número 1, y donde ocurrían los interrogatorios bajo apremios y tortura, estaba a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el mayor Mario Jara Seguel, el capitán Claudio Cosiel Hornig, fallecidos, el teniente Ricardo Soto Jerez, el sargento segundo Ramón Acuña Acuña, también fallecido, y el médico Vittorio Orvieto Tiplitsky. Por estos hechos, entonces, estos 4 sujetos fueron condenados en esta causa. Respecto a la calificación jurídica, señoría, a la que llega, ¿cierto?, la sentencia de segunda instancia, esto consta en lo considerando séptimo a duodécimo del fallo de segunda instancia, y resumidamente, ¿cierto?, lo que dice la Corte es que primero está demostrado el encierro prolongado de la víctima en centros no habilitados de detención, está comprobada su incomunicación y también los apremios que le fueron infligidos. Está comprobado el dolor físico y mental que a la víctima esto le provocó, ¿cierto?, con el objeto específico de obtener información, declaraciones intimidatorias y delación de terceros, que estos malos tratos como apremios ilegítimos, ¿viste?, serían más compatibles con la prueba acumulada, y hablan muchas veces de la prueba, digamos, de cómo en el fondo la prueba no sería suficiente para acreditar un secuestro agravado, sino que
apremio. Y sobre todo, el argumento quizás más de peso es que dice que no se ha demostrado de forma alguna la participación de estos condenados en la detención de la vida. Olvidando, ¿cierto?, que después viene un encierro y en ese contexto también la aplicación de tortura. Lo que se pudo demostrar, ¿cierto?, es el encierro, o sea, dentro del hecho criminal, solamente entonces fijó su atención en el hecho de la detención misma y luego en los interrogatorios bajo tortura, y eso sería lo que se comprueba. Respecto de esto, su señoría, esta parte viene en alegar la causal del artículo 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal. Eh, Tenemos que decir que esta parte no viene a controvertir los hechos de ninguna manera, creemos que están correctamente fijados en estos autos, y lo que ocurrió es que simplemente se hizo una calificación equivocada del delito como apremio legítimo del 150 número 1 del Código Penal y no de secuestro agravado o calificado del 141 inciso final del Código Penal, como lo había hecho el Tribunal de Primera Instancia, y lo cual nosotros solicitamos en su momento se confirma. Se alega solamente esta causal, señoría, en base a la jurisprudencia que también ha salido de esta excelentísima sala en cuanto a la forma en cómo deben ser alegadas las causales y ante el hecho de que no estamos contribuyendo los hechos y que ha sido citada en nuestro reporte. Ahora, respecto a las leyes infligidas, su señoría excelentísima, esta parte viene en alegar que se infringen los artículos 14 número 1, 15, 150 número 1 y 141 inciso final del Código Penal. Esto en relación a los artículos 108, 109, 459, 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal. Esto porque sabemos que está acreditado en esta causa, y como sabéis, que estamos en la relación, la víctima en este caso fue trasladada varias veces desde la cárcel hasta Tejas Verde, estando ilegalmente encerrado en ese lugar. Entonces es trasladado al cuartel número 1, donde es interrogado bajo tortura. Esto tenía un fin específico, ¿cierto?, que era obtener información. Eso está comprobado en esta causa, como también está comprobado las funciones que cada uno de estos 4 condenados cumplía dentro de estos cuarteles, ¿no? Y Tejas Verde funcionando como un todo. El artículo 150 número 1, su señoría, en cuanto a la conducta típica que explica, ¿no?, señala que los que decretaren o prolongaren indebidamente la incomunicación de un reo, la aplicación de tormento o aplicaren o usaren respecto de un rigor innecesario, serán entonces penados por apremios ilegítimos, y se aplicará la pena en su grado máximo si es que de esto resultaren lesiones humanas. Primero, su señoría, nos tenemos que plantear en el hecho de que acá hay evidentemente una situación donde la víctima se encontraba ilegalmente privada de libertad, estaba en un centro clandestino, no se cometió ningún delito, por lo tanto no hay una flagrancia, no hubo orden judicial, no se le puso a disposición de un tribunal, y dentro de ese contexto de encierro ilegal, ¿cierto?, en un centro no habilitado, entonces es torturado. Desde aquí ya no corresponde aplicar el artículo 150 número 1, porque esta norma, en la redacción vigente a la época en que ocurrieron estos hechos, se aplicaba, ¿cierto?, para aquellos que estaban legalmente privados de libertad, sobre todo en contextos carcelarios, y así profusamente la doctrina, ¿cierto?, también lo estudia. Y en ese contexto, entonces, sobre todo carcelario, pero de privación de libertad legal, entonces era incomunicado indebidamente, se le aplicaban tratamientos de rigor innecesario. La norma, tanto la norma, ¿cierto?, como la doctrina, hablan de reo. Si bien es cierto, eso es un término utilizado en el código de forma bastante laxa, sí la doctrina se encargó también de estudiar este delito específico dentro de contextos sobre todo carcelarios. Así lo explicaron profesores como Alfredo Echeverri y el profesor Garrido Montt, que fueron citados también en nuestro recurso. Entonces, desde aquí ya no corresponde aplicar los apremios si estamos hablando de un contexto ilegal de detención. A mayor abundamiento, su señoría, y quizás como un antecedente extra, ¿cierto?, las normas del artículo 150 y siguientes del Código Penal, que hablan de los apremios ilegítimos, solamente fue objeto de modificación legal el año 1998. Esto fue por la ley 19.567, y fue precisamente para agregar, ¿cierto?, o recoger de alguna manera las obligaciones del Estado de Chile en relación a
las torturas, ¿ya? Y esto específicamente por haber suscrito, ¿cierto?, los tratados internacionales en esa materia, como la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esto también lo explica la doctrina, por lo tanto, estamos hablando de una norma que ni siquiera recoge este tipo de situaciones. El escenario no es algo en que haya pensado la norma y por lo tanto no se debería aplicar. Considerar entonces, señoría, que acá hay solamente premios ilegítimos es desnaturalizar lo que efectivamente ocurrió, ¿cierto? Porque acá se aplica una norma que no está pensada para esta situación. Y por la baja pena que tiene, solamente nos permite llegar a la conclusión de que esto se trataría de una especie de figura privilegiada, ¿cierto?, en favor de funcionarios públicos que trabajan o lidian con personas privadas de libertad y se les pasó la mano, en términos coloquiales. Por lo tanto, aquí entonces está el error, desde aquí está el error de derecho. La conducta, entonces, su señoría excelentísima, se enmarca de mejor manera, ¿cierto?, en un delito de secuestro agravado o calificado, en los términos del 141, inciso final del Código Penal, por la naturaleza, ¿cierto?, cómo fue tratado esta víctima de que fue detenida, encerrada en varios lugares no habilitados y torturada. Este error también de derecho viene en concepto de esta parte, señoría, y como ya les expliqué cuáles fueron los razonamientos del Tribunal de Segunda Instancia, porque ellos se pusieron o empezaron el análisis jurídico de los hechos enfocándose solamente en el momento de la detención, sobre todo. Ese es como el principal, digamos, la principal circunstancia de la cual analizan el hecho, y no entonces toman en consideración los encierros posteriores, no tomando en consideración entonces el hecho criminal por completo y en toda su envergadura. Como muy bien sabe esta sala, aquí existen dos conductas que configuran el delito de secuestro. Estamos ante el encierro y la detención, y si el encierro o detención causa un grave daño a la víctima, como es en este caso, obviamente porque fue torturada en ese contexto, entonces corresponde la figura calificada. El encierro es obligar o mantener a una persona en un lugar donde no puede escapar, ¿cierto? Aunque haya salida, no las puede utilizar porque es un peligro, es inexigible o no lo sabe. Y esto se cumple, por cierto, en esta causa. El encierro de la víctima y de las víctimas, ¿cierto? En este caso es algo sabido por los condenados. Hay un concierto, ¿cierto?, con un fin para mantener a los detenidos en estos lugares, con el objeto de quebrarlos a través de la tortura y obtener información. Y eso también es algo que históricamente se ha sabido respecto de Texas de Tesorería, hoy sabida sala de clases de la posterior vida, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la jurisprudencia, señoría, que incluso ha emanado de la excelentísima sala, en cuanto a situaciones donde a las víctimas se les toma detenidas, se les encierra en lugares no habilitados y en ese contexto se les aplica tortura para obtener información o delatar a terceros, es un criterio, o sea, como configurativo del delito de secuestro calificado, es algo asentado en nuestra jurisprudencia. Nosotros citamos dos fallos de nuestro recurso que son recientes, ¿cierto? El primero es el caso episodio Víctor Jara y Litre Quiroga. Las víctimas, bueno, este es el rol 4160 del 2018 penal de la Altísima Corte de Apelaciones de Santiago. Ese criterio fue después también confirmado por esta excelentísima sala, el rol 7885 del 2022. En este caso, las víctimas fueron encerradas en el Estadio Chile, que era un centro no habilitado, ¿cierto?, clandestino de detención. Dentro de ese contexto de encierro son torturados, ¿cierto?, y luego son asesinados. La Ilustrísima Corte de Santiago determinó que se configuraba tanto el delito de secuestro calificado con homicidio calificado. Respecto del secuestro calificado, se da dentro del encierro, ¿cierto?, de estas víctimas, porque se toma, o sea, se condena a quienes estaban a cargo del Estadio de Chile. En términos bastante parecidos, señoría, también citamos en el caso el episodio de Colombo principal, así como a Edo Esposa, que es el rol 25.384 del 2021, en el décima Corte Suprema. En este caso, esta excelentísima sala se hizo cargo pormenorizadamente de
la decisión del Tribunal de Segunda Instancia de no tener por configurado el secuestro agravado, porque solamente se fijó también en el momento de la detención y no en la participación en el encierro. Y también hace un análisis jurídico respecto de cómo funciona un aparato organizado de poder, como sería también el CASBER, ¿cierto? Un regimiento que tiene cadena de mando, que cada uno cumple una función específica con un fin específico, y finalmente condena a todos como coautores. Entonces, esto también es un criterio que se ha sentado en nuestra jurisprudencia ya hace años y de forma reciente. Ahora, respecto a lo que el Tribunal de Primera Instancia consideró, señoría, nosotros estamos en pleno acuerdo, ¿cierto? Lo que dice el Tribunal de Primera Instancia cuando determina la participación de cada uno de los condenados es que los hechos que nos ocupan, ¿cierto? Este episodio de detención, encierro y tortura fueron ejecutados por una pluralidad de sujetos, dice, que se unieron con vocación de permanencia con estos fines, ¿cierto? De tener y obtener información a través de la torre. Se tuvo por acreditado también que después del 11 de septiembre del año 73 se instaló un centro de detención clandestino en el Parque de Materiales de Tecaperte, que funcionó durante varios meses y por el cual pasaron varios detenidos. Y a estas personas se les mantenía encerrados, se encontraban permanentemente a disposición de la autoridad militar, quien de manera reiterada lo solicitaba para ser trasladados a esta Secretaría de Estudios o el subterráneo de casinos oficiales, donde eran interrogados bajo tortura. Consideró el Tribunal de Primera Instancia que el concierto, ¿cierto?, con que actuaron toda gente, lo que los consideró coautores, se colige de la organización que existía en Tejaperte y también de la organización del trabajo criminal, donde cada uno cumplía su función. Entonces, y cada función, digamos, cumplida por cada uno de estos condenados era de vital importancia para los fines o el éxito del hecho. Y eso era obviamente de la esencia de la autoría y por lo tanto, por esa razón él condena en base al artículo 15, número 3. Y ese criterio, esta parte viene a solicitar se confirme. Ahora, respecto a los artículos 108, 109, 549, 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal, estos se alegan infringidos en relación a las normas del Código Penal que acabo de analizar, porque de la fundamentación vertida por el Tribunal de Segunda Instancia en la sentencia de segundo grado, concluimos que lo que dice básicamente el Tribunal es que no hay prueba suficiente que acredite la participación en el secuestro. Ya habla, como les había dicho, la prueba que es insuficiente. Ahora, no alegamos solamente la norma reguladora de la prueba del 488, número 1 y número 2 del Código de Procedimiento Penal, porque irónicamente en este caso se fijaron correctamente los hechos y los hechos no fueron de ninguna manera cambiados por el Tribunal de Segundo. Ahora, como hemos explicado, señoría, acá el error viene el análisis jurídico desde la detención de la víctima o puesto en ese momento. Acá, en cuanto a la prueba recopilada, me remito a la prueba que se individualizó en nuestro escrito, ¿cierto? Y el fallo de primera instancia, ¿cierto? Que permite comprobar tanto la detención, el encierro como las torturas respecto de mi representado, don Fernando Becerra Madrid, como también respecto al trato de los detenidos en general, lo mismo el traslado de los detenidos, el encierro en estos lugares y luego también las torturas cotidianas. Y también, señoría, y de forma muy ordenada, como son los fallos de la ministra Manuela Cifuentes, ¿cierto? Se hace cargo de todos los elementos de prueba que permiten acreditar la identidad de los agentes que estaban a cargo del campo de prisioneros, del centro el campo de prisioneros, perdón, del centro de interrogatorio, cuartel número 1, y la función que correspondía a cabo. También la participación entonces está aprobada, señoría, por profusar pruebas respecto de cada uno de estos condenados. Eso consta en el considerando 21 y siguiente de la sentencia de primera instancia. Y en base a todo lo dicho, ¿cierto?, consideramos que se infringe en relación a hablar de la prueba o de la insuficiencia de la prueba, el artículo 108 y 109 del Código de Procedimiento Penal, porque no se ha tomado en consideración todos los medios que permite la ley para comprobar la existencia de un secuestro agravado o calificado,
También se infringe la norma del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, porque habiendo mucho más de 2 testigos hábiles y contestes que declararon en relación a la permanencia de la víctima en el campo de prisioneros y en el cuartel número 1, y las funciones que también respecto de cada uno de estos condenados tenían en esos lugares, no se consideró que había un secuestro agravado. Por su parte, señoría, y también necesitamos la relación respecto a las declaraciones que los mismos condenados hicieron en estos autos, y consideramos respecto a eso que se infringen los artículos 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal, porque no se toman en consideración las mismas confesiones para tener por configurado este delito. Por último, señoría, en cuanto ¿cierto? A la normativa internacional aplicable en virtud del artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República, alegamos que se infringen los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4, número 2 de la Convención contra la Tortura, los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los artículos 7.1, letras E y F, y 77.1 de los Estatutos de Roma, el artículo 131 de la Convención de Ginebra, los artículos 26, 27 y 53 de la Convención de Viena, y los principios y normas ius cogens que recogen, ¿cierto?, la obligación del Estado de no solamente investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, sino que sancionarlos de manera adecuada y proporcional a la gravedad de los delitos. Se vulnera, ¿cierto?, al no considerar el hecho en toda su envergadura, y eso implicó también tener configurado un delito de menor intensidad, con una pena acorde también a esa menor intensidad, y en ese sentido también se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, y en cuanto a la baja pena de 4 años, sí. El Estado de soberanía no puede asilarse en la normativa interna o en la deficiencia de ella para incumplir estas obligaciones, y por lo tanto entonces también se incumple al recalificar los delitos en el delito de esta naturaleza. Ahora, en cuanto a la forma en que influyó esta decisión sustancialmente y los dispositivos del fallo, señoría, de haber aplicado correctamente el derecho, se había tenido por configurado el secuestro agravado del artículo 141, inciso final del Código Penal, y haberle aplicado una pena acorde a dicha cantidad. En cuanto a la revisión concreta, entonces, señoría, por todos estos argumentos, solicito se acoja el discurso planteado por esta parte, se anule el fallo de segunda instancia, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que confirme en todas sus partes el fallo de primera instancia. Señoría, muy brevemente, solamente poner atención de la sala que en este caso solamente presentó recurso en contra de lo resuelto el condenado Ramón Gabriel Espinosa. No el resto del condenado. Muy bien. Eso es todo cuanto puedo leer. Gracias, abogada. Bien, vamos ahora a escuchar por su recurso al abogado Adil Kovačić. Lo escuchamos ahora. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de don Juan Lanata Zanoni, en este recurso interpuesto de casación en la forma, en relación con la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en los autos 29.047-2023, solicitando se anule la sentencia en aquella parte, digamos, respecto a la cual se recurre, y se dicte en su reemplazo una nueva sentencia en relación con la siguiente causal de casación en la forma. Fundamentamos este recurso, excelentísimo tribunal, en el artículo 541 del Código de Procedimiento Penal número 9, por no contener la sentencia dictada las consideraciones, haber sido extendida la sentencia, digamos, no conforme a la ley en relación con el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, que señala que las sentencias deben contener los fundamentos de hecho y de derecho, las consideraciones de derecho y de hecho, y que en este caso lamentablemente no han ocurrido. Me refiero fundamentalmente, su señoría excelentísima,
que la sentencia de primera instancia condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización a mi representado, don Juan Lanata, de 100 millones de pesos. La sentencia de segunda instancia, como ampliamente se ha señalado acá en estos autos, fue confirmada en la parte penal. No hubo una recalificación del delito y de la gravedad del mismo, ni de los hechos que afectaron a mi representado. No obstante eso, la sentencia de la Corte de Apelaciones hizo una rebaja sustancial de la indemnización. La rebajó a la suma de 50 millones de pesos y no señaló las razones por las cuales se fijaba esta indemnización, por las cuales se rebajaba. Y esto es fundamental desde el punto de vista del debido proceso, ¿cierto? Y de la reparación, ¿no? Ya que mi cliente no sabe las razones por las cuales se le bajó su indemnización. Como lo señaló la señorita relatora, en el fundamento 24 de la sentencia se hace sencillamente, para justificar esta rebaja, se hace sencillamente una referencia general a otros casos en los cuales se han establecido indemnizaciones similares a las que el tribunal fijó en ese momento. Haciendo alusión a un baremo. Sin embargo, no hay ninguna relación específica, no hay ninguna mención específica, ¿cierto? A la cual uno pueda efectivamente poder ver y poder analizar y poder controvertir. Entonces, al no mencionarse los hechos a los cuales se está refiriendo la sentencia, a las cuales se está refiriendo, evidentemente la defensa, en este caso, esta parte, digamos, queda inhabilitada de poder controvertir lo que se está señalando. Y de ese punto de vista hay una afectación al debido proceso. Pero además, nosotros, por supuesto, nos hemos atrevido a presentar este recurso de casación solicitando, ¿cierto?, se deje sin efecto esta indemnización y se reponga la indemnización que había sido dictada por el Tribunal de Primera Instancia, porque esta Corte Suprema, no en una oportunidad, en varias oportunidades, y recuerdo específicamente uno, ahora en el mes de marzo del año 2025, conociendo de una situación similar, anuló la sentencia, digamos, que había rebajado la indemnización justamente por esta causal, por no contener los fundamentos de hecho y de derecho, y en su reemplazo, ¿cierto?, estableció una indemnización más acorde a lo que se había establecido en la sentencia. Me refiero, su señoría, me permite señalar el rol. Sí, lo puede hacer, abogado. Muchas gracias, señor presidente. El rol 217-945-2023, sentencia de reemplazo. Esa misma sentencia se hace referencia a otras sentencias también dictadas por esta excelentísima Corte Suprema, donde la indemnización en los casos de torturas graves, como el caso del señor Lanata, la Corte ha fijado una indemnización de 100 millones de pesos. Los fallos a los cuales se hace referencia están consignados, digamos, en la sentencia que he mencionado, y obviamente no me voy a referir a ello por razones, ¿cierto?, ya de tiempo y de paciencia del tribunal. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, fundado, ¿cierto?, en la causal ya señalada del artículo 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, solicito entonces se deje sin efecto la sentencia en aquella parte que rebajó la indemnización, y en su reemplazo se dicte una nueva sentencia que restablezca la indemnización fijada por el Tribunal de Primera Instancia. Eso, su señoría, respecto del recurso de casación en la forma. Muy bien, muchas gracias, abogado. Vamos a aprovechar la oportunidad, como se refiere solamente al recurso de ocasión, la forma en materia civil, a escuchar al abogado don Daniel Osren. Lo escuchamos, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, comparece por la demandada civil y recurrida al Fisco de Chile, el abogado Daniel José Espinosa, para alegar en contra del recurso de casación en la forma, deducido en contra de la sentencia en la parte civil por el señor Lanata Zanoni, de la número 10 de la tabla ordinaria, con el objeto de que sea rechazado en todas sus partes por las consideraciones que paso a exponer. Señoría excelentísima, como se ha señalado en la relación y en los alegatos del recurrente, se aduce que el vicio en el que habrían incurrido los sentenciadores de segundo grado
sería en la omisión de las consideraciones de hecho y derecho que sirvieron para rebajar el quantum indemnizatorio. Ahora bien, llama la atención, su señoría, lo expuesto por el recurrente, ya que si revisamos el fallo de primer grado que determinó la extensión del daño, podemos observar que la sentencia, en su considerando 86º, utiliza simplemente como parámetro para evaluar el daño moral la prudencia, ya que se consigna simplemente y de manera expresa que ese tribunal estima prudencialmente que debe ser indemnizado con la suma de 100 millones de pesos. Mientras que en el fallo dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, al comenzar su análisis sobre el monto de la indemnización, se expresa en la sentencia que, teniendo en cuenta los hechos que se han tenido por probado, en orden a que el señor Lanata Zanoni estuvo privado de libertad de manera ilegal, que fue sometido a tortura y que dichos hechos necesariamente le han generado secuelas para toda la vida, arguyen, no obstante, en el considerando 24º, que el daño moral, es decir, el precio del dolor, si bien debe regularse prudencialmente al caso en particular, es necesario que también se adecúe a los baremos que, a través de las distintas sentencias dictadas tanto por las Cortes de Apelaciones del país como de la excelentísima Corte Suprema, se han ido entregando en torno a casos similares. Por lo anterior, los sentenciadores consignan en el fallo que estiman prudencialmente, teniendo presentes estos criterios de interpretación de los antecedentes que han tenido a la vista, y que, adecuándose a los baremos, deciden reducir la indemnización fijada por este concepto a la suma de 50 millones de pesos. Como vemos, señoría excelentísima, la extensión o la evaluación del daño moral se aborda incluso con mayor profundidad que la propia sentencia que el recurrente pretende, en este caso, que se confirme en caso de que se anule la sentencia impugnada, la cual, como señalé anteriormente, simplemente se funda en la prudencia del juzgador para evaluar el daño. Y su señoría, sobre este punto, cabe señalar que esta misma excelentísima Corte, en un reciente fallo dictado en el mes de mayo de este año, en la causa rol 40.665 del 2022, se consignó en un voto en contra del ministro señor Llano que la indemnización de perjuicios por daño moral en casos de esta naturaleza no pueden fijarse solo recurriendo a la prudencia de los juzgadores, sino que deben necesariamente observar la realidad de cada caso en particular, el impacto que han sufrido los actores por el hecho y además los montos que se han otorgado, han sido concedidos sobre la materia, para así tender a un trato más o menos igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales. Y bueno, justamente en este caso, los sentenciadores de segundo grado consignan en su fallo que tienen presente los antecedentes denunciados y razonan que el monto debe ser rebajado por un criterio de coherencia en la interpretación de los antecedentes y con el fin también de que se adecúe a los baremos jurisprudenciales en casos de esta naturaleza. En este caso, como ha sido expuesto, el actor fue detenido en el mes de enero del año 74 y luego liberado en el mes de marzo de ese mismo año, por lo que la indemnización concedida a juicio de esta defensa se ajusta a casos ya resueltos por esta excelentísima Corte, como en la causa rol 82.303 del 2021, en la sentencia que se dictó en abril del año 2023, en la que se fijó una indemnización en la suma de 50 millones de pesos, en circunstancias en que la víctima en ese caso estuvo detenida durante más de 9 meses. Así también consta en la causa rol 862 del 2022 de esta excelentísima Corte, en sentencia que fue dictada en febrero del año 2023, en que la víctima estuvo privada de libertad durante 2 meses, en la cual se concedió la suma de 50 millones de pesos por concepto de daño moral, o bien en una sentencia dictada en la causa rol 21.828 del 2022, en la que se concedió la suma de 40 millones de pesos por los apremios ilegítimos que habría sufrido la víctima,
en circunstancias en que estuvo privada por más de 5 años. Además, a diferencia de lo que señala el recurrente, el baremo jurisprudencial se encuentra a disposición de cualquier persona para hacer la respectiva consulta. De este modo, señoría excelentísima, esta defensa no pretende minimizar ni menos desmerecer la experiencia vivida por el actor, sino más bien de contextualizar las sumas que han sido otorgadas por este excelentísimo tribunal a la luz de experiencias tanto o más graves que la del presente caso. En consecuencia, resulta indispensable que las indemnizaciones se ajusten a este criterio jurisprudencial, la cual, a juicio de esta defensa, se encuentra plenamente satisfecho con la fundamentación entregada por los sentenciadores de segundo grado. Y para ir finalizando mi alegato, es importante recordar, su señoría excelentísima, que la revisión de este arbitrio debe ser meramente formal. Hay o no consideraciones que se expresen en el fallo. Estar en desacuerdo con las apreciaciones del fallo, o más bien no estar de acuerdo con el monto que se concede, no es suficiente para que prospere un recurso de esta naturaleza. Por tales consideraciones, que solicito respetuosamente a su señoría excelentísima rechazar en todas sus partes el recurso de casación en la forma deducido en contra de la sentencia de segunda instancia, que confirmó con declaración de rebajar el monto de indemnización de 100 a 50 millones de pesos. Gracias. Muy bien, gracias, abogado. Bueno, la Corte va a suspender brevemente la audiencia para retomarla con los alegatos del abogado don Maximiliano Murat, que esperamos haya solucionado sus problemas técnicos. Así que suspendemos la audiencia. De estas 12 causas, esta parte recurrió de casación en el fondo en 9 de ellos y en 3 no lo hizo, por lo tanto vendría, ¿cierto?, solicitando que se mantenga la sentencia que viene, ¿cierto?, en ese caso sin recurso o con los recursos de otras defensas. Y en las otras 6 vengo a solicitar que se anule la sentencia y se dicte un reemplazo por las siguientes consideraciones. Efectivamente, de las 12 causas hay 6 episodios en que mi representado fue condenado como autor de secuestro calificado a una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En 3 de ellas, mi representado fue condenado también como autor de secuestro calificado, pero a una pena rebajada de presidio mayor en su grado mínimo de 6 años. Y en 3 de ellos fue recalificada su participación, su participación al delito de apremio ilegítimo. Es decir, en 3 de ellas hay una calificación distinta, donde hay una penalidad distinta, y en las 3 se concedió también el beneficio de la libertad vigilada intensiva de la Ley 18.216. Por lo tanto, señor presidente, con esta pequeña introducción, vemos que hay criterios muy dispares en distintas salas en que se vio estas causas en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y por lo tanto, esta vista conjunta, creo yo, es muy útil para unificar criterios, porque en definitiva, y aquí voy a hacer una instrucción muy pequeña, si lo dijeron, les pido perdón, no escuché todo lo alegato de algunas defensas por la incomodidad técnica. Estas letras, de la A a la O, son letras que vienen de una causa principal que es Tejas Verdes principal. Y por lo tanto, por razones, ¿cierto?, de mejor administración de justicia, la sentenciadora de primera instancia decidió irlas desacumulando mediante resoluciones fundadas, y de eso empiezan a existir los capítulos de las letras A, B, C, D, entiendo la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N y la O, al menos las que yo conozco. Y por lo tanto, es una sola, por así decirlo, son unos solos hechos que constituyen, ¿cierto?, distintos episodios de distintos días con distintas víctimas. Y por lo tanto, obviamente que es extraño que siendo el mismo núcleo fáctico hayan calificaciones distintas y obviamente hayan aplicación de penalidades distintas, si es que en el caso concreto mi representado habría sido la misma persona, con la misma función, en el mismo lugar, respecto, ¿cierto?, a este cúmulo de víctimas. Entonces, la primera causal de casación en el fondo que esta defensa sostiene es la del 546 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal antiguo, que es una errónea calificación del delito. Así como la colega de la contraparte también ha dicho que los hechos no los voy a
a modificar si efectivamente esos hechos, a mi juicio y a juicio de esta defensa y a juicio de 3 fallos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, encuadrarían mejor en la figura del artículo 50 de apremios ilegítimos. Independiente de los argumentos que uno pueda expresar, lo primero que quiero decir, si lo dijo el abogado, insisto, del señor Soto, les pido disculpas, es que esta excelentísima Corte Suprema ya falló una de estas letras, que es la C. Esa letra C se falló en la causa Rol 252-560, 252-560, año 2023. En esa letra C se condenó entre ellos a Soto Jerez por apremio ilegítimo de la víctima Juan Betancourt Román, quien fue privada de libertad en Tejas Verdes durante el periodo de septiembre del 73 hasta mayo del 74, si no me equivoco, donde fue objeto de apremio ilegítimo e interrogaciones, ¿cierto?, bajo esta modalidad. Y entonces la sentenciadora, la Corte de San Miguel y esta excelentísima Corte Suprema en ese fallo validaron, ratificaron que esa era la conducta y el tipo penal que más se encuadraba con la conducta desplegada. Y lo más increíble de esto, señor presidente, es que Quintana no está condenado a la letra C. Entonces, siendo Quintana la misma persona, el mismo reservista que fue llamado al servicio activo, que llegó, ¿cierto?, a fines de septiembre a presentarse como subteniente de reserva, que finalmente se les dio las funciones de guardia y custodia del centro de detención en algunos periodos, jefes de turno de guardia, por así decirlo, el mismo. Pero en ese episodio, que insisto, abarca de septiembre del 73 a mayo del 74, un periodo pero larguísimo, no se le hace reproche alguno a la letra C, no se le procesa, no se le acusa, no se le condena. Ninguna de las contrapartes que está acá pidió el procesamiento de Quintana en esa letra, ni tampoco ejerció ninguna querella de esa naturaleza, por lo tanto, también parece más extraño que la misma persona, por los mismos hechos, en un episodio tenga responsabilidad penal y en el otro no. Eso de suyo es obviamente un hecho que hay que, de alguna manera, remediar. Ahora, esa letra C de ese rol, luego tuvo 3 otros episodios, que ya me imagino que los dijeron, que es el 51761-2024, que está viendo esta Corte, el 5963-2025 y el 15.255-2025. Estas 3 causas de estas 3 letras también hubo recalificación del delito de secuestro calificado al delito de apremio ilegítimo. Ahora, ¿por qué consideramos que es más apropiado? Independiente de lo que ya dijo esta excelentísima Corte Suprema en ese fallo que cité y lo que dijo la Corte de San Miguel en los fallos que estoy citando. Me refiero, que está viendo esta excelentísima Corte en el rol suprema, ¿no? Y es por lo siguiente, porque estas personas fueron detenidas, casi todas, fueron llevadas a la cárcel de San Antonio, fueron luego llevadas a Tejas Verdes, ahí fueron interrogadas bajo apremio, algunos se quedaron más tiempo, otros menos tiempo, casi todos menos de 90 días, fueron llevadas nuevamente de vuelta a la cárcel pública y algunos incluso fueron condenados con pena de condena o fueron objeto de un juicio penal de la época, independiente de que ese juicio penal fuera correcto, incorrecto, justo, injusto, con prueba, sin prueba. Yo solamente me estoy refiriendo a lo que pasó. Y por lo tanto, la conducta que se reprocha acá es la detención ilegal y en donde esa detención que tenía por objeto la interrogación de estas víctimas fue hecha bajo la modalidad de apremios, aplicación de tormento, apremio legítimo. Es decir, y así lo dicen los fiscales que han hecho un informe disidente respecto a algunos episodios, creo que son 6. Dicen que se les interrogó a las víctimas para que dijeran información sobre el plan Z, dijeran información sobre aquellas personas que estaban contrarias al régimen y podían atentar contra el orden social del régimen, y esa forma de obtener información cruel e inhumana, yo no estoy sosteniendo lo contrario, fue hecha mediante apremios ilegítimos. Y por lo tanto, se cumplen todos los requisitos del artículo 150 del Código Penal de la época y que por lo demás se replica luego, ¿cierto?, en la actual norma que regula los tormentos, apremios legítimos o vejación injusta, que es la gradualidad que se hace, ¿no? Y es por lo siguiente, ¿se les aplica rigor o apremio a estas personas? Sí, tortura, sí. ¿Esas torturas le producen sufrimientos graves? Porque esa es la definición de apremio ilegítimo o de aplicación de tormentos. Sí. ¿Fue por agentes del Estado? Sí. ¿Fue con la intención de obtener información para luego utilizar esa información en el régimen imperante de la época? Sí. Ese es el tipo penal de apremio ilegítimo o aplicación de tormento.
Por lo tanto, nos encontramos encasillados en un tipo penal que encuadra mucho más y mucho mejor que el tipo penal de secuestro calificado. Porque si bien es cierto, la detención ilegal o el encierro sin derecho del verbo rector del secuestro calificado, tiene que ir acompañado de la calificante, que es la, por así decirlo, la prolongación por más de 90 días, que prácticamente en ningún caso es así, o la muerte de la persona, ninguna de ellas falleció producto de esto, incluso si fuera muerte producto de tortura, también se aplicaría la pena de tortura a su grado máximo, pero no es el caso, ¿no? O el grave daño, y ahí viene el tema. La mayoría de los casos que hemos visto en materia de derechos humanos, y usted, sí, señor excelentísimo, sabe mucho mejor que yo, asocian el grave daño con la desaparición de las personas que han sido detenidas, interrogadas y luego detenidos desaparecidos. O lo asocian que posteriormente han sido encontradas. Pero cuesta entender que se asocie con personas que quedaron vivas, que no fueron mutiladas y que las lesiones provocadas no tuvieron una connotación de tan naturaleza que pudiese asociarse a un grave daño como el que el secuestro calificado requiere. Estoy pensando en una persona que le hubiesen sacado un ojo, le hubiesen mutilado una pierna, en fin, etcétera. Estoy pensando cosas horribles, pero tengo que hacer la distinción, ¿no? Y por lo tanto, no encajaría tanto con el tipo penal de 141 del Código Penal de la época. Y otra cosa interesante, en ninguno de estos dos episodios no está acá el abogado del programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no está acá. Y no está acá por una razón muy sencilla, porque ellos siempre entendieron que esta era la modalidad de aplicación de tormento o premio legítimo. De lo contrario, por obligación legal, debiesen estar acá, debiesen ser querellantes, debiesen ser parte, debiesen haber apelado, haber casado o haber estado en la tramitación del juicio. Pero no lo están, porque cuando estas causas nacen con entendimiento que eran modalidad de premio. Y bien sabe vuestra señoría excelentísima que el programa de derechos humanos no está en las causas de premio legítimo, excepto cuando hay también en dicha causa el delito de homicidio o secuestro calificado. Entonces, llama poderosamente la atención que efectivamente ellos hayan entendido eso durante toda la tramitación del proceso, después se hayan acusado por secuestro calificado y tampoco se hicieron parte. Eso llama profundamente la atención, porque en el fondo significaría que de manera tácita o presunta ellos también entienden que efectivamente acá hay una figura de apremio ilegítimo y no secuestro calificado. También llama la atención, señor presidente, que solamente haya un recurso, uno de estas 12 causas, bueno, 9 de ellas son por secuestro calificado, pero de esos 9 casos hay un solo recurso en contra del apremio ilegítimo, de los 3 me refiero que fueron modificados a premios legítimos, perdón, uno solo y no 3. Es decir, los querellantes se habrían conformado entonces, al parecer, con la figura del apremio legítimo. También llama la atención eso que solamente se reclame en una de ellas, probablemente porque a lo mejor esa abogada que muy bien hizo el recurso no está en la otra letra y por lo tanto mal podría hacer alguna acción como esa. Pero llama la atención, porque en el fondo, y aquí viene mi punto, en esas otras 2 letras donde está calificado como apremio y donde no hay recurso, no podría entonces modificarse esa sentencia si no hay recurso en su contra, a no ser que, ¿cierto?, haya una anulación de oficio que es materia propia de este Tribunal de Casación y que por lo demás es excepcionalmente su aplicación, según he entendido a partir de experiencias propias. Por eso, señor presidente, respecto a este capítulo que termino, creo yo que la parte más, más larga de mi alegato, solicitamos que se acoja la causal del numeral 2 del 546 y entendiendo que los hechos son susceptibles de calificarse o encuadrarse mejor en apremio, que así sea, ¿no? Y por lo tanto se aplique una pena igual o menor a presidio menor en su grado medio, porque hay un atenuante, ninguna agravante. La penalidad de los apremios legítimos del 150 de la época es presidio menor en cualquier de su grado y con un atenuante y ningún agravante debiese andar entre presidio menor en su grado mínimo a medio, ¿cierto? Por lo tanto, no debiese pasar de 3 años de pena, obviamente con la susceptible solicitud de cumplimiento bajo modalidad de la ley 8.216. Pero se presenta una cosita cortita acá. Si ustedes determinaran esa penalidad, que es la penalidad de presidio menor en su grado medio, ¿no?, que es la que aplica a tortura, con un atenuante y ningún agravante, además la pena estaría cumplida respecto a todos los episodios. Mi representado lleva atrás más de 3 años en prisión preventiva en cada uno de estos episodios.
Por lo tanto, nunca jamás se nos dio la libertad provisional, no tuvieron beneficios carcelarios, en fin, todo lo que significa eso. Y por lo tanto, también tenemos ahí una cuestión que me imagino va a ser materia de este excelentísimo tribunal para ver de qué manera entonces esos abonos deben ser considerados en la fórmula, si es que se anula la sentencia y de oficio o acogiéndose un recurso se hace una modificación legal. El segundo de los aspectos que esta defensa quisiera resaltar es la causal del numeral 1 del 546 del Código de Procedimiento Penal, en la errónea calificación en la participación que le ha cabido a mi representado en los hechos, y voy a ser bastante breve en esto. En los 12 episodios se le ha calificado como autor. En algunos episodios del autor del 15 número 1 del Código Penal inmediato directo, y en algunos episodios del 15 número 3 del Código Penal, autor, cooperador, concertado. ¿Y eso por qué? Va a ser bien simple el tema, porque la Ilustrísima Corte de Apelación de San Miguel, en sus 12 fallos, independiente de que sean apremios o secuestro calificado, entendió que el hecho de estar custodiando detenidos o tener turnos de guardias de detenidos como subteniente en reserva lo hacía merecedor, ¿cierto?, de esa calificación, porque entonces debiese estar a cargo de los detenidos en el campamento prisionero en Tejas Verdes, que era el número 2. Y aquí viene por así decirlo, el sustento fáctico del recurso de casación. A la alta defensa le parece que esa función de mero guardia o de encargado de las guardias, de los turnos de las guardias, como subteniente de reserva, mi cliente era contador, y si no hubiese ido un pronunciamiento militar jamás hubiese tenido que ir a Tejas Verde a nada, pero lamentablemente lo hubo, fue llamado y tuvo que presentarse, y a este contador entonces se le pidió que hiciera turnos de guardia. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo, cuando se fijan los hechos, y los hechos no los voy a modificar, insisto, se fijan como las personas a cargo del campo prisionero, a Manuel Contreras, obviamente, eso no cabe ninguna duda, el señor Miranda, que era el fiscal militar de la época, y que por lo tanto, producto de la orden de detenciones de él, estas personas fueron llevadas desde la cárcel o del lugar donde fueron detenidas a Tejas Verdes o a alguna unidad de carabineros. También a Núñez Magallanes, que era el que tenía que ver con la sección segunda de inteligencia del regimiento Tejas Verde, y a Jara Seguel, que era también uno de los encargados de las interrogaciones y de los apremios de estas personas. Entonces, cuesta entender que en esta modalidad de estos mandos, todos coroneles o capitanes, pueda un subteniente de reserva tener alguna injerencia en el dominio del hecho. Yo creo que aquí es prácticamente imposible que la tenga. A todos los tenientes de la época les tocó hacer servicios de guardia o estar a cargo de turnos de guardia. Eso es una verdad indesmentible y sale en el expediente. Pero lo más grave, señor presidente, es que cuando uno lee todas las declaraciones, que no me voy a referir a ellas, pues no estamos haciendo, ¿cierto?, una revisión de la prueba, pero hay que mencionarlo, en todas se menciona que Capona estuvo a cargo del campo prisionero en un periodo corto entre septiembre y octubre, y que el teniente Luis Karevich, que paz descanse, estuvo a cargo hasta que prácticamente terminó el año 73, porque incluso se recuerdan muchas víctimas que él lo hizo cantar, ¿cierto?, una canción para despedirlo a fin de año, cercano a la Pascua, cercano al Año Nuevo, una crueldad inmensa, por cierto, pero así fue. Y todas las víctimas, creo que una dice lo contrario, no asocian a mi representado ni siquiera con las torturas. O sea, nadie lo asocia con las torturas, ni los tormentos. Y uno por ahí lo asocia a haber estado en estos turnos de guardia o haber estado a cargo de estos turnos de guardia, en fin, etcétera. Y por lo tanto, entonces de ahí deriva la responsabilidad del autor concertado, ¿cierto?, cooperador o del autor inmediato y directo. Y acá yo quisiera decir que la conducta del Estado es totalmente fungible, es decir, si él no hubiese podido hacer esos turnos de guardia, claramente lo hubiese hecho otro subteniente o teniente, o hubiese sido Ramón Carriel, que era el sargento que estaba secundando a todos los tenientes en la administración del campo prisionero, eso no hay ninguna duda. Totalmente fungible su participación, y por lo tanto no es una conducta que lo haga merecedor de los requisitos de la autoridad, más bien se asocian a la complicidad, un cooperador de todas maneras con el encierro de estas personas, pero un cooperador, y uno pensará ¿con qué? ¿Con el secuestro simple? ¿Con los apremios? Pero no con el secuestro calificado, porque el grave daño, si es que usted quiere entender, señor presidente, que el grave daño es la calificante del secuestro, tiene que ver con las personas que estaban a cargo de los interrogatorios, que estaban a cargo de llevar a los detenidos y apremiarlos de esa manera, y que ordenaron que esas personas fueron traídas detenidas al recinto de Tejas Verdes.
No respecto a este subteniente reserva que obviamente tenía funciones absolutamente menores, asimilables obviamente a muchos de aquellos que fueron condenados en todas las causas de episodio Colombo en calidad de cómplice. Yo también entiendo que hubo otros también condenados en calidad de autor, pero la mayoría de los que eran guardias o hacían turnos de guardia fueron condenados en su momento en calidad de cómplice. Me puedo equivocar en algunos, ¿no? Obviamente que son muchos los nombres, eran 76 los agentes condenados, obviamente iba cambiando el número de acuerdo al episodio, pero más o menos era la misma lógica. Por lo tanto, creemos que más encuadra la hipótesis de la complicidad con su rebaja de pena respectiva en relación a algunos de los tipos penales que ya sostuvo esta defensa. La tercera causal de casación en el fondo, respecto a todos los recursos de casación, los 9, es la aplicación de circunstancias atenuantes, de nuevo el 1 del 546, por no considerar los hechos que constituyen circunstancias atenuantes. Respecto al artículo 103 del Código Penal, no me voy a referir prácticamente cero. Yo creo que hay una opinión bastante ya permanente en varios de los ministros que conforman esta sala penal y esta Corte Suprema, pero yo considero que de todas maneras es una norma aplicable, una norma vigente, independiente de lo que pueda decir la Corte Interamericana en su fallo Vega versus Chile o cualquier otro fallo. Nosotros tenemos que regirnos también por aquellas normas que, estando vigentes, propenden a también morigerar la pena, sobre todo cuando ha pasado 50 años desde que ocurren los hechos, porque en el fondo yo entiendo la rabia que puede generar en los querellantes aplicar la misma prescripción cuando el delito se ha cometido hace poco tiempo, entiendo, ¿eh? Pero cuando se ha cometido hace 50 años y la prueba del expediente es débil, y por eso que hay prueba de presunciones, de lo contrario sería testimonial u otra naturaleza, de las presunciones son porque las pruebas normales no son lo suficientemente fuertes, ¿no? Relevantes, suficientes para poder probar por sí mismo la culpabilidad. Bueno, entonces creo yo que la media prescripción, y siempre lo voy a creer, ¿eh? Es una forma de hacer justicia respecto a la debilidad probatoria, que es producto del tiempo, porque la debilidad probatoria no es producto de la debilidad probatoria, es producto que como pasa el tiempo, los testigos no se encuentran, los testigos se contaminan, los testigos olvidan, en fin, etcétera, y lógicamente que hay testimonios controvertidos, hay pocos testimonios, en fin, etcétera. Y creemos que es plenamente aplicable. Y lo último que respecto a la aplicación del atenuante del 211 del Código de Justicia Militar respecto al 214, también es una materia que este sala penal ha discernido muchísimas veces. En algunas veces es acogido, en la mayoría no, hay que ser bien honesto, no tiene que ser, eh, además que tiene que tener las cosas claras, pero yo sigo insistiendo que esa atenuante también está vigente, que esa atenuante no exige que la orden sea de servicio. Es más, yo entiendo que esa atenuante lo que hace es que si la orden es de servicio, se tiene que tener como muy calificada, eso es lo que dice el Código de Justicia Militar, y por lo tanto lo que creemos que tiene que probarse la existencia de la orden, que está, de haber hecho estos turnos de guardia, haber estado a cargo de estas guardias de campo prisionero en algunos momentos de algunos detenidos, y lo otro que es el cumplimiento de esta orden dentro de sus funciones. Bueno, ¿y qué otra cosa podía hacer un subteniente de reserva si se le llama y se le dice, oiga, mire, usted tiene que custodiar ese campamento donde hay personas detenidas, donde hay un fiscal militar que está interrogándolo porque son personas que supuestamente, bueno, en ese momento se dijo, ¿no? Estaban siendo sujetas a un procedimiento militar por haber infringido alguna norma de la ley, porque en el fondo esa fue la razón por la cual esas personas supuestamente se les detuvo. Después pudo haber venido la crueldad, el desacierto, el exceso, lo que usted quiera, pero estamos hablando de septiembre y octubre de 73, donde había mucha desinformación, mucho compartimentaje, en fin, etcétera, y por lo tanto creemos que haber cuidado, ¿cierto? Un perímetro externo en donde había un campamento, donde habían unas cabañas, media agua, no tengo idea, donde había gente detenida, donde era gente sacada, llevada a la cárcel, vuelta a llevar al subterráneo, vuelta a subir. Creemos que esas claramente son órdenes que eran propias de alguien que estaba ahí. Porque ¿qué es lo no propio que estaba ahí? Si se le pide vender droga. Oiga, ¿sabe que vamos a vender cocaína acá? Yo creo que cualquier subteniente tercero puede decir, ya, pero un regimiento no vende cocaína. Y uno podría entonces decir, bueno, esa orden parece que no es de servicio. O aquí no tengo idea, vamos a tener un nightclub y un centro de prostitución. Uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el ejército? Pero no es tan descabellado pensar que custodiar un lugar, un perímetro donde hay detenidos que supuestamente son detenidos por la Fiscalía Militar, me imagino que un subteniente se podrá decir, bueno, es posible que eso ocurra, ¿no? Y por lo tanto, esta defensa lo cree
que también es posible aplicar la atenuante 211 entendiendo esa circunstancia, y por lo tanto rebajar la pena, ¿cierto?, en 1 o 2 grados, o 3 incluso dice la ley, pero bueno, eso queda a criterio del juez de fondo, en este caso anulando o no la sentencia, y rebajar la pena en cualquiera de los tipos penales y cualquiera de los tipos de participaciones que vuestra señoría estime conveniente. Y lo último, en 2 minutos, yo espero hacerlo en 2 minutos, no puedo dejar pasar la figura de la unificación de pena. Estas causas eran una sola, ¿ya? Eso está claro, hay una resolución que la desacumula, ¿ya? Pueden leer el expediente, están en los 12 expedientes. Y las desacumula para una mejor administración de justicia para las víctimas. Estamos claros, y no hay que quejarse. Las víctimas debieron haber tenido entonces una mejor administración de justicia porque iban más rápido las letras separadas que juntas. Pero eso no puede ir en desmedro de los imputados. Es decir, si se hubiese juzgado conjuntamente, la pena no hubiese sido 78 años, porque si uno suma 6 causas de 10 años y 3 causas de 6 años, son 78, pues las otras 3 son en libertad vigilada. 78 años. Y si hubiese juzgado, como debió haberse juzgado, jamás debió haberse acumulado en beneficio del imputado, la pena no hubiese sido 78 años, hubiese sido menor. Dependiendo del tipo penal, una penalidad menor. Y obviamente que tampoco hubiesen existido todos los abonos que existen. Entonces, también creo yo que si ustedes ven entonces, teniendo presente las facultades de oficio de esta excelentísima Corte, un vicio de nulidad en el sentido de hacer un solo fallo por estas 12 víctimas, lo que cree esta defensa es que se debe proceder así. Y a unificarla con qué, señor presidente, con la causa que ya mi representado ha sido condenado ante Tejas Verde, que está Tejas Verde Uruguayo y otros, 2182-98, están todos los datos en el recurso de casación pertinente, en los recursos de casación, apelación, contestación, en todos se pusieron. Y ese, mi representado ya fue condenado en esa causa 10 años y un día, y por lo tanto habría que, ¿cierto?, hacer un solo fallo aplicando el 509 y elevar la pena como en derecho corresponda, ¿no? Y unificarla con esa. Entonces, esos 2 episodios creo yo que lo más correcto es unificarlas con eso. Y señor presidente, ya, como lo dijo la otra defensa de Soto, no lo voy a repetir, pero mi representado también tiene 74 años. Mi representado, lógicamente, es imposible que cumpla 78 años de condena y, por lo tanto, si uno aplica las convenciones internacionales, sobre todo la que protege los derechos humanos del adulto mayor, que está ratificada por Chile, en su artículo 13, que solicita a los Estados partes que promuevan medidas alternativas, también ustedes podrían de oficio, ¿cierto?, anular la sentencia, dictar un fallo, cualquier sea el fallo, y hacer que este fallo se cumpla en atención a la edad y en atención a la penalidad que podría estar arreglando mi representado, ¿cierto?, en un régimen de arresto domiciliario total, y entonces cumplir las obligaciones internacionales que tiene Chile con, ¿cierto?, las Naciones Unidas y con la Convención Americana de Derechos Humanos para proteger los derechos del adulto mayor privado de libertad. Señor presidente, desde ya le agradezco sobremanera su paciencia, insisto, esto nunca está de más, y haberme escuchado con atención y haberme permitido alegar a pesar de mis dificultades técnicas. Desde ya les deseo una muy buena tarde y una muy buena semana si es que no nos vemos. Colegas, que tengan una buena semana también. Señor relator, señora relatora, muchas gracias. Bueno, abogados, la causa queda en estado de acuerdo y con ello se pone término a la audiencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego, colegas. Muchas gracias, hasta luego.